Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Bueno, a ver, ya varias veces dije que en Argentina en una semana pasa lo que en otros países pasa a veces en 10 años. Bueno, la dinámica de los últimos días nos llevó a que en la Argentina pasa en un día lo que en cualquier otro lugar del mundo pasa en 20 años. Es mucho lo que hay para analizar, es mucho lo que vamos a intentar explicarte esta noche, tanto del plano de la política, que juega un rol clave, como desde la economía, para que por lo menos entiendas lo que está pasando y, bueno, por lo menos que entiendas lo que está pasando. ¿Cómo andas, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Agustín? Buenas noches a todos ustedes. Lo dijo Agustín. Para que, a ver, voy a corregir una palabra, para tratar de entender lo que está pasando, porque día tras día esto tiene un efecto multiplicador, tiene un ritmo geométrico. Cada acto, cada hecho, cada movimiento, cada palabra que dice alguno de los referentes de la oposición y del gobierno generan escenarios de incertidumbre que cada vez son peores. Pero si te parece, vamos a la tanda mejor. Vamos a un auspicio y ya arrancamos y te voy a mostrar haciendo un pequeño repaso de las últimas horas, te diría, que parecen años, y haciendo un análisis de las últimas medidas que se anunciaron, qué es lo que podemos esperar en la Argentina, qué es lo que podés esperar vos que nos estás mirando, que vaya a pasar con tu economía, que es lo importante. Bajar ese análisis a lo que te puede pasar en el día a día de acá en adelante. Un auspicio cortito y arrancamos con eso, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, como te dije recién, te vamos a explicar y vamos a tratar de usar como apoyo algunos datos para que entiendas mejor qué es lo que está pasando en la Argentina en este último tiempo. Primero voy a arrancar con un dato que, como tanto hablamos de dólar, tanto hablamos de riesgo país y todo esto parece que queda en el olvido, pero es fundamental. Es lo que tiene que ver con el día a día de la vida de todos nosotros que formamos parte de esta economía, que es el dato que hace unos días se dio a conocer por parte del INDEC sobre la actividad económica, la evolución de la actividad económica. El INDEC, hace unos días atrás, nos informó que la actividad económica de junio, ¿sí? Porque estas mediciones tienen algún desfasaje en el tiempo, hoy, en los últimos días, se midió el cierre de junio contra junio del año pasado. Vamos a ver lo que pase los siguientes meses, julio, agosto, septiembre. Lamentablemente ahora te voy a poder explicar por qué nada bueno podemos esperar que vaya a ocurrir, pero el dato de junio es que la actividad económica cayó un 0,4%. La verdad que cuando uno mira el dato a primera vista, entiende que, o pareciera, que esa caída es menor,
veníamos acostumbrados a caídas de actividad mucho más fuertes que esa del 0,4%. Por eso es importante mirar lo que ocurre hacia adentro del indicador, sector por sector, para entender qué es lo que está pasando con la economía argentina. Y para eso vamos a usar de apoyo una placa, no sé si la tienen por ahí, donde está la evolución de los diferentes sectores a nivel actividad económica. Mientras ese es el 0,4 que te acabo de contar. La siguiente placa analiza el tema sector por sector. Y ahí lo que van a ver es que esta caída que pareciera moderada está explicada porque hay un sector fundamentalmente que tiene una suba extraordinaria, muy importante. ¿Cuál es ese sector? La agricultura. Presenta una suba de 43,7%. Es un sector muy beneficiado por este gobierno, aún en las circunstancias dramáticas que hoy tiene la economía argentina, sigue siendo beneficiado. No se aumentan las retenciones, aunque lo pide hasta el propio Fondo Monetario Internacional. No se obliga a que ingresen los dólares en la Argentina, aunque tenemos una situación de tensión cambiaria muy fuerte, escasez de dólares. Sin embargo, el gobierno pareciera que contra ese sector no quiere avanzar, aun cuando está en una situación absolutamente privilegiada sobre lo que hoy está pasando en la Argentina. La realidad es que es el sector que explica que la caída no sea más moderada por la suba tan fuerte. Si vos mirás el resto de los sectores, o por lo menos los principales sectores que explican la actividad económica en Argentina, vas a ver que la industria marcó una caída de 6,1%. La construcción, casi 8, 7,9% de caída. El comercio, 8,6% de caída. E incluso la intermediación financiera cayó un 15,1%. Muchos me preguntan, ¿pero cómo? ¿No era que los bancos están ganando un montón de guita? Sí, están ganando un montón de plata. El tema es que no están cumpliendo su actividad de intermediación financiera, que es para lo que fue creado el sistema financiero en cualquier país normal, tanto que se habló acá de un país normal. Hoy, en este sentido, somos el país más anormal del mundo, porque el sector financiero lo que hace es tomar los depósitos de los ahorristas, darse vuelta y colocárselo al Banco Central, que el Banco Central le emite un instrumento de deuda que se llama LELIQ, habrán escuchado hablar los últimos días, que paga una tasa de interés que hoy llegó al 80%. Sí, hace unos días hablábamos de que 75% era una locura, hoy la subieron a 80% para tratar de contener que esos pesos no se vayan contra el dólar o para tratar de que suban las tasas de los plazos fijos y que los ahorristas no vayan masivamente a los bancos a llevarse los pesos para al final del camino transformarlos en dólares. Lo cierto es que los sectores que explican que la economía se motorice, se mueva, que explican que haya empleo, actividad, que la rueda gire, son los que están teniendo la caída más importante. La industria, principal generador de empleo, el comercio o la construcción, que dinamiza además otros sectores de la actividad económica. Esto para que no te engañen, para que no te digan cosas que no son y que quieran hacerte creer realidades que no son. Eso ya pasó antes de las PASO. Acordate cuando te hicieron creer una realidad que decía que a partir de datos de algunas encuestas el gobierno era competitivo electoralmente y en las PASO nos enteramos que esto no era así y que la realidad lo había pasado por encima. Bueno, lo mismo con los datos económicos, donde pareciera que quieren a veces hacerte creer cosas que no son, por eso es importante desmenuzarlos y mirar lo que pasa adentro. Pero te voy a contar un poquitito lo que estuvo pasando durante las últimas horas en Argentina. Primero, ¿te acordás que el gobierno el año pasado, allá por mayo del año pasado, el presidente Mauricio Macri nos comunicó a todos los argentinos que después de 14 años de haber dejado de lado al Fondo Monetario Internacional, de haber saldado la deuda y decirle, muchachos, gracias por todo, no los queremos más por acá, nosotros diseñamos nuestra propia política económica, después de 14 años de aquel evento que tuvo lugar en el 2005, gobierno de Néstor Kirchner en aquel entonces, volvió el Fondo Monetario a la Argentina. El presidente nos contaba ya por mayo del año pasado que había decidido ir al Fondo Monetario. ¿Por qué fue al Fondo Monetario? Porque la situación se hacía incontrolable, porque la Argentina iba rumbo a un default. En el año 2018 no podía pagar los vencimientos de la deuda que contrajo en 2016 y en 2017. Acá en el programa te lo contamos, siempre te advertimos. El ritmo de endeudamiento es voraz, esto no se sostiene. Además te decíamos, esa deuda sale en fuga de capitales. No se puede endeudar un país a un ritmo tan elevado como lo está haciendo la Argentina. Bueno, en 2018 explotó y entonces el gobierno decidió ir corriendo al Fondo Monetario Internacional. Cuando decidió eso, ¿sabés cuánto era? No, vamos a la anterior placa, te pido, por favor, la que marca esa. ¿Sabés cuánto era el riesgo país?
489 puntos básicos y el dólar valía 23. Ese dólar que hoy lo podemos bautizar como el dólar Lilita Carrió, porque no sé si se acuerdan que en ese momento apareció Carrió a decir: argentinos, quédense tranquilos, 23 pesos es una locura, no compren más dólares. Ese es el valor de equilibrio al cual se va a mantener el dólar de acá en adelante. 23 pesos, junio del año pasado. Este era el cuadro de situación que nos decían que era dramático y que requirió que el gobierno vaya corriendo al Fondo Monetario para, entre comillas, solucionar supuestamente los problemas que la economía tenía. Es más, el presidente lo vendió como que con el Fondo Monetario había acordado un programa de crecimiento y de desarrollo. Te cuento, no hay experiencia en el mundo en la cual, siguiendo las recetas del Fondo Monetario, se haya logrado crecimiento o se haya logrado desarrollo. Las recetas del Fondo Monetario podríamos bautizarla como anticrecimiento por el perfil que el Fondo Monetario tiene en tanto acreedor de los países con los que hace este tipo de acuerdos. Pero te voy a mostrar otra placa. ¿Por qué? Porque en agosto del año 2018 el gobierno decidió hacer un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Voluntariamente no, porque el acuerdo que había firmado en junio explotó por el aire porque la macroeconomía seguía dando señales de desajustes, seguía la caída, seguía la debacle, la inflación se disparaba y entonces firmaron un nuevo acuerdo y dijo: vamos a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, esta vez sí, definitivo, y porque la situación se torna imposible, nos van a adelantar más fondos, nos van a dar más plata. En agosto, cuando se anunció esto, el riesgo país valía 728 puntos, sí, 728 puntos básicos, y el dólar ya estaba en un nivel de 34 pesos con 50. Nos pareció una locura, visto hoy pareciera que esto es Suiza, en ese momento nos pareció una locura. Bueno, siguió el programa con el Fondo Monetario. ¿Qué pasó? El gobierno le hizo creer, nos hizo creer o les hizo creer a gran parte de la población que era competitivo electoralmente, manipularon algunos datos, trabajaron con algunas encuestadoras a su servicio, generaron esa situación. La cuestión es que el mercado financiero creyó que la fiesta de la bicicleta financiera, del dólar quieto, de las tasas en las nubes, se sostenía un tiempito más, apostó a eso, lo llevaron a apostar a eso, y el domingo de las PASO recibieron un piñazo, un golpe de realidad, que mostró que cuando los argentinos fueron a las urnas le dijeron al gobierno: basta, hasta acá llegamos, basta de ajuste, basta de recesión, basta de desempleo, basta de pobreza, estamos agotados los argentinos, no queremos que esta política económica nos lleve a ningún lado, esto es un desastre, se ve que se ha tornado inmanejable, el gobierno no da pie con bola, anuncia una cosa, al día siguiente otra, entonces elegimos por otra opción política que nos está hablando de otra agenda en materia económica, nos habla de producción, nos habla de volver a hacer crecer la economía, de recuperar la dinámica de crecimiento, de volver a crear empleo. Bueno, creemos que es por ahí, gran parte de la población tiene memoria de que en algún momento no muy lejano, aparte, esa situación ocurrió, había consumo, había cosas que atender, es cierto, pero había consumo, la economía se dinamizaba, las empresas producían, y la inflación, que era un problema, tenía registro del 20-25%, no del 60% como tenemos en la actualidad. La cosa es que a partir de las PASO se desbarrancó el tema en el mercado financiero y los datos que tenemos hoy por hoy marcan un nivel de riesgo país por encima ya de los 2.200 puntos y un dólar por encima de los 60 pesos. ¿Por qué ocurre esto? Porque el mercado financiero está actuando en pánico. El mercado financiero hace un tiempito ya que cree que la economía argentina, que este gobierno no va a poder hacer frente a los vencimientos que tienen lugar este año y que entonces cae en default. ¿Qué hizo el gobierno para anticiparte esta situación y decir: no, a ver, esperen, vamos a tratar de calmar los tantos? Primero trataba de decir: sí, nos alcanza la plata, el Fondo Monetario nos va a poner un poco más antes de fin de año, así todos los números no cerraban, el mercado le desconfiaba, no le renueva los vencimientos de deuda de corto plazo. Entonces el gobierno, dada la realidad que enfrenta, dado que no logra recuperar la confianza, lo que dijo fue: adelanto la jugada, agarro la bomba de tiempo que armé estos 3 años e intento tirársela al que viene. Lo que dijo es: ¿creen que vamos a default? Bueno, muchachos, tienen razón, los números no dan. No nos alcanzan los dólares, no nos alcanzan los pesos para pagar. Acá tenemos algunos datos que apoyan la fuga de capitales de los últimos años en Argentina. Lo que llama la atención es cómo saltó el último tiempo. Si ustedes miran el Fondo Monetario el año pasado, desde el año pasado que acordó hasta ahora, desembolsó 44.500 millones de dólares. Si miran 2018 y lo que va hasta julio, faltan los últimos días de 2019, ya se fueron 41.000. Es decir, toda la plata que el fondo puso se dio vuelta y a través de una puerta giratoria salió por fuga de capitales. Esto es insostenible. Entonces, como te decía, ¿el gobierno qué dijo? Bueno,
me adelanto a la jugada. Entonces, declaro yo un default técnico. Hay funcionarios del gobierno que se enojan. Alguno me ha hecho algún llamado telefónico enojado porque estos días, desde los anuncios de ayer, explicaba esto usando la palabra default, porque es un default técnico. Llamemos las cosas por su nombre, muchachos. O sea, no, tenés que hablar de reperfilamiento. La palabra reperfilamiento ni siquiera aparece en el diccionario de la Real Academia Española. No sé de qué hablan cuando hablan de reperfilamiento. Lo que hay acá, y vos agarrás un manual de finanzas, cualquiera que quieras tomar, es un default técnico. Un default técnico no implica que dejaste de pagar. Un default técnico es cuando vos a un tenedor de deuda, de tu deuda, le cambiás las reglas de juego, a lo cual vos te comprometiste cuando emitiste esa deuda, sin ningún tipo de consulta, de manera compulsiva. Hay un montón de tenedores de letras de títulos que son bonos emitidos por el Tesoro argentino que vencen este año, que esperaban cobrar la semana que viene, esta semana, la próxima, y el gobierno de repente le dijo no. Cuando llegue el vencimiento, te voy a pagar el 15% de esa deuda. Dentro de 60 días el 25% y dentro de 90 días el otro 60%, si es que, llegado el caso, tengo la plata para pagarte los vencimientos. Por ahora no te los voy a pagar. Eso es un default técnico. Acá y en cualquier país del mundo que tenga mercado financiero, eso es un default técnico. Un default técnico y un default selectivo. ¿Por qué? Porque además el gobierno dijo, esto lo voy a hacer sobre este título, sobre el ETE, sobre el ECAP, sobre el ELINC, pero no sobre los bonos del año que viene. O sea, fue seleccionando qué activos decidía no pagar ahora y cuáles sí. Entonces, frente a una situación de default técnico, default selectivo, hoy estamos con un riesgo mucho más grande en la economía del que ya teníamos los últimos días. La presión sobre el dólar continúa, el Banco Central sigue vendiendo reservas. En lo que va de esta semana ya intervino con más de 300 millones el lunes, con más de 400 millones de dólares el martes y con cerca de 300 millones de dólares de nuevo el día de hoy. Es mucho el dinero que está saliendo y que se está fugando de las reservas del Banco Central para sostener esta fuga de capitales que no cede porque no se logra recuperar la confianza en el mercado financiero. Las jornadas que vienen van a ser bastante complicadas. Hay un tema medio técnico, pero que es que se pisaron las salidas de los fondos comunes de inversión. A partir de mañana deberían liberarse. Hay que ver cuál va a ser la reacción del público si decide retirar los fondos de ahí donde los tenían colocados, creyendo que tenían una rentabilidad al recibir el porrazo de la caída que van a recibir cuando nos enteremos mañana cuáles son los precios de estos títulos que hoy no tuvieron precio y probablemente eso busque refugio en el dólar. La verdad es que la situación es muy complicada, el gobierno de manera muy irresponsable está tratando de tirar la pelota para adelante, las medidas son todas por 90 días, 60 días, hasta diciembre, te dicen bajamos el IVA hasta fin de año, bono de 2.000 pesos por 60 días, subimos el mínimo no imponible de ganancias por 3 meses, todas las medidas terminan a fin de año y ahora te dicen toda la deuda que teníamos que pagar de acá a fin de año no la vamos a pagar, no podemos. ¿Qué vamos a hacer? La pateamos para el año que viene y que se haga cargo el que viene y que vea cómo puede hacer para pagar esto. Es muy responsable lo que está ocurriendo, hay pánico en el mercado financiero, hay riesgo de que los ahorristas sigan actuando en consecuencia, la situación está al límite de un colapso. Es muy peligroso lo que está pasando hoy en Argentina y lamentablemente lo que te tengo que contar es que el impacto de todo esto que pasa en el mundo financiero, que a veces yo te hablo y te digo LETE, LECAP, LELINC y vos decís, ¿qué es eso? No entiendo. Bueno, el impacto de todo eso que en el mercado financiero es directo porque es automático, se derrama, se traslada a la economía real. Con la foto de hoy, al día de hoy en Argentina, lo que tenemos que esperar para los próximos meses es más recesión, lo cual implica más pérdida de puestos de trabajo, aumento de la pobreza. Vamos a esperar más tasa de inflación. Con la foto de hoy yo te diría que este año ya cerraría cerca de 60% de inflación, pero si esta tendencia sigue, si estas dinámicas se aceleran en los próximos días, que es muy probable, quizá hasta nos quedemos cortos con ese registro de inflación para este año. Así están dadas las cosas, el gobierno en el medio de todo esto intenta también, antes de darle paso a Gustavo con un análisis más político, te cuento que intenta tirarle la pelota a la otra ala de la política, a la oposición, porque lo que dice es que va a ir a un Congreso de la Nación, al cual nunca fue para tratar el tema del endeudamiento, cuando incluso se le solicitó que vaya, y ahora quiere sumarlo a la responsabilidad de reestructurar la deuda. Sí, reestructurar la deuda, otra palabra que pone nervioso al gobierno, pero esto es una reestructuración de deuda, que además no cumple con los requisitos que indica un artículo de la Ley de Administración Financiera que el gobierno, en las condiciones que anunció, estaría violando. Con lo cual hay un gran problema, un Congreso que en este momento está atravesando una situación de campaña porque tenemos elecciones en octubre, con lo cual
El escenario que se plantea es muy, muy, muy complejo. Hay mucha preocupación de parte de inversores, mucha preocupación de parte de ahorristas y ni te cuento de parte de todos los que formamos parte de esta economía y sufrimos las consecuencias de todo este desquicio que por suerte acá, en este programa, hace 3 años que te analizamos cada una de las medidas y te anticipamos que esto en algún momento iba a ocurrir. Bueno, el futuro ya llegó, como decía el amigo Indio Solari, y acá tenemos las consecuencias que la verdad que eran absolutamente inevitables. Un pequeño auspicio y complementamos un poco con análisis de Gustavo y ya arrancamos con los invitados que tenemos esta noche acá. Dale. Bueno, como ustedes lo escucharon a Agustín Datelis, un escenario económico que está atado a lo político. Cuando vos estás enfermo, si tenés las defensas bajas, cualquier hecho que ocurre te afecta, te sacude. Y por eso cada palabra que ha utilizado un candidato opositor, y también quiero decir, Roberto Labaña, estamos viendo la foto de Alberto Fernández, ¿no? Echarle la culpa a Alberto, si quieren colocamos ese zócalo. Total, la culpa la tiene Alberto Fernández. A tal punto que en un día crítico como el día de hoy, prefiero no hablar para que no digan que cualquier comentario mío empujó a una situación más gravitante. Y en este esquema de echarle la culpa a Alberto Fernández, uno siempre se pregunta si se trabaja para la gobernabilidad o no. Te dicen que sí, que se trabaja para la gobernabilidad, pero hay muchos actos que te marcan que se trabaja para la campaña. Y esto realmente es muy preocupante y es muy problemático. A ver si podemos ver un retweet que hizo Miguel Brown, secretario de Comercio Interior, y acá lo tenemos, ¿sí? Retuiteó una frase bastante dura y contundente, si lo estamos viendo ahí al final, realmente dice lo siguiente: hoy día llegué a una sabia conclusión de que Alferdez, se refiere a Alberto Fernández, y todo su grupete son unos hijos de remil que se cagan en la estabilidad del país con tal de ganar elecciones. Entonces, y volvemos acá a piso, entonces señores, a ver, están pidiendo diálogo, están pidiendo una fluida comunicación, están pidiendo una ayuda y el secretario de Comercio Interior, porque ¿saben qué? Debe estar con tiempo libre dentro de su oficina. ¿Y saben por qué debe estar con tiempo libre para poder retuitear esto? Porque vemos una placa que hoy nos llegó de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y acá todo lo que le dijo Agustín, pasemos de lo macro a lo micro. Y si podemos ver la implicancia, acá tenemos, señores, ¿qué pasó en un año? La leche fresca aumentó un 89%, la manteca un 88%, las salchichas un 84%, los fideos frescos, ¿sí? Si ustedes comen porque es más económico, que de pronto a la gente que le falta, que no llega a fin de mes, bueno, lo complementamos con fideos. Los fideos secos un 74%, el arroz blanco también, que se utiliza mucho para complementar cuando las comidas están faltantes de proteínas, un 70%. El pollo entero, que tiene partes más caras y más económicas, cuando lo compras aumentó un 70%.
De esto se tiene que ocupar Miguel Brown, ¿sí? Y Miguel Brown se ocupa de la estupidez, y no voy a utilizar la puteada que él utilizó, yo no la leía la puteada, pero dice hijos de remil y continúa con la frase. No es que no menciona, ni siquiera pone puntos suspensivos. ¿Saben por qué? Porque la Cámara Argentina de la Mediana Empresa dice que la relación entre la producción primaria y lo que se debe ocupar Miguel Brown se multiplicó a 5,05 veces, ¿sí? Esa es la relación entre la primera etapa y la comercialización. De eso se tiene que ocupar Miguel Brown, pero por lo visto no se ocupa. Y seguimos en este mundo de las imágenes, y porque si podemos ver ahora la imagen de Marcos Peña. ¿Por qué? Porque en el equipo tenemos distintos integrantes, algunos que dicen que sí, que hay que dialogar, cómo va a tener la oposición ese rol, y otros, como el caso de Marcos Peña, que esta semana reconoció el error de no interpretar a la población, pero sin embargo hay dos hechos que se lo responsabiliza o se lo vincula de forma directa o indirecta a Marcos Peña. Primero fue la cantidad de puteadas e insultos que recibió, un periodista, y me refiero a Marcelo Longobardi, que no es precisamente kirchnerista. Él mismo se exterioriza que no simpatiza con la propuesta de Alberto Fernández. Pero por hacerle una entrevista a Alberto Fernández con un tono de amigable componedor, planteándole las diferencias, lo putearon, lo recontrainsultaron. Y él habló de los trolls, y habló de los trolls que estaban dirigidos, y dijo que estaban dirigidos desde la Casa de Gobierno. Por eso digo, de manera indirecta, ¿quién puede ser uno de los impulsores? Bueno, se dice que Marcos Peña, por eso digo en potencial, se dice que Marcos Peña es quien maneja los trolls que se ocupan de insultar a todos, pero ahora empezaron a insultar al fuego amigo, lo cual está demostrando que el gobierno está perdiendo el control y no sabe en qué dirección ir. Y otro de los temas de Marcos Peña es una movilización que fue genuina, la movilización del 24 absolutamente genuina. Ahora yo les quiero preguntar algo. ¿Vos te creés que Brandoni desde España escribió un tuit y se llenó la plaza de gente? ¿O hubo todo un equipo de la Big Data que hizo que se movilicen y a partir de ahí, o casualidad, sacaron las vallas de Plaza de Mayo para poder acceder y que la foto se vea con mayor cantidad de gentes? Y o casualidad, ya estaba programado la presencia en el balcón del presidente de la Nación. Y ahora seguimos con otro de los integrantes del equipo de choque de este gobierno. Con esto te quiero demostrar que ustedes lo escuchan, Agustín. Te dice, mirá, la cosa está mal, es delicado, esto se puede ir al demonio o se está yendo al demonio, pero ellos siguen en campaña y en campaña full y de alguna manera menoscabando todo lo que sugiere la oposición. Omití comentar, antes de hablar de Elisa Carrió, omití comentar que la movilización que se realizó el 24A fue bajo el título La República. La República, espero que no digan que los demás, los 11 millones de votos que tuvo la fórmula Fernández-Fernández es la democracia. No quiero que digan que de pronto los 2 millones de votos que tuvo Roberto Labaña están fuera de la República, ¿no? Bueno, y seguimos. Lilita Carrió, que dijo de todo, no se olviden que en el acto, en la reunión de Gabinete Ampliado, se pararon todos para aplaudirla y ovacionarla. Cuando uno escucha el discurso de amigable componedor, es contraproducente. A ver, si seguimos la próxima imagen, tenemos dos. La de María Eugenia Vidal, que está pasando, acá tenemos la de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, en el día de ayer, culpó ¿a quién? No habló nada Cristina Fernández de Kirchner, pero la culpa de los mercados la tiene Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Qué actitud de amigable componedor. Sigamos, a ver. María Eugenia Vidal, si tenemos la próxima imagen, María Eugenia Vidal que ya de alguna manera tiene el conflicto interno, le dicen, pero yo prometí en la provincia y me están recortando el presupuesto. María Eugenia Vidal está trabajando ¿para qué? Para reconstruir el frente interno y cuando sea en oposición tener un rol protagónico como opositor en caso de ser derrotada con la fórmula de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurre con Horacio Rodríguez Larreta, no que vaya a perder, pero Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué es lo que dice? Me tengo que despegar de la imagen de Mauricio Macri. No sea cuestión que lleguemos a un balotaje, algo que era impensado en la ciudad de Buenos Aires. Dijimos la movilización en apoyo a Mauricio Macri que era 100% electoralista en esta movilización que fue tan convocante, pero también
escuchamos lo que decía la gente y hablaba barbaridades en contra de la fórmula Fernández-Fernández, ¿sí? Y hablaban de la justicia, que no iba a haber justicia. Omitían casos como el caso de las autopistas, Correo Argentino, parques eólicos y demás. Por eso, de alguna manera, esta diatriba, ¿no?, que se plantea que la justicia se tiene que dar solamente en los casos en los cuales están involucrados los integrantes del gobierno anterior. Y por último, y vamos a cerrar con esto, ¿sí? Por último, el productor agropecuario que ofreció un voto por 5.000 pesos. Tenemos las imágenes de Gonzalo Blasco, a ver, lo tenemos a Gonzalo Blasco, y si tenemos el audio, ¿lo podemos escuchar? ¿Está el audio? Vamos con el audio, a ver si lo podemos escuchar ahora. Realmente... Hola, muchachos, ¿cómo les va? Bueno, acá en Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagarle un bono de 5.000 pesos si Mauricio Macri pasa a segunda vuelta. Bueno, ¿qué le puedo decir? Vergonzoso. De esto critican generalmente, ¿se acuerdan? Los choripaneros, ¿no? Critican que compran un voto, inclusive hasta Raúl Alfonsín, con las cajas de pan, un grupo de derecha, el Plan Alimentario Nacional, quien recuerda, también lo habían criticado sobre esto. Y lo que buscaba era apuntar contra la desigualdad social. No tengo tiempo para mencionarle a ustedes que Carlos Melconian, o sea, alguien del mismo grupo, dijo todo esto se va al carajo. Carlos Melconian anticipó, o sea, de otro lado, ¿no? Porque ustedes lo escucharon, Agustín lo dijo acá, lo viene ratificando hace 3 años, esto va en un mal camino y en algún momento va a explotar, y explotó, ¿sí? Pero Carlos Melconian también le dijo lo mismo a tal punto que lo llamaron por teléfono y le dijeron, pará, cortale un cachito, porque si no, esto pasó aproximadamente hace 8 meses. Y ahora Carlos Melconian vuelve a ratificar lo que viene diciendo en todas las conferencias. Y cerramos con esta última imagen de Mauricio Macri, que se está retuiteando en todas las redes, y esto surgió por I don't do it, yo no lo hice. Señores, una actitud muy chiquilina, decir, él no es responsable de nada, la culpa la tiene las PASO, la culpa la tiene la oposición, y ahora sí, vamos a la tanda y tenemos 2 invitados de lujo en el programa el día de hoy.